bienvenidos a nuestro tema de hoy, que hoy vamos a hablar sobre cómo la pandemia de COVID o por COVID afecta particularmente a los adultos mayores. Y tenemos como invitada especial a Marcela Blum, quien es psiquiatra, psicoanalista, terapeuta familiar y también terapeuta especialista en pacientes con estructura límite de la personalidad. Entonces, pues, le quiero dar la bienvenida a Marcela. Gracias, muchas gracias. Hola. Y antes de empezar, voy a dar nada más un panorama rápido de cómo vamos en México con la situación de COVID. Seguimos en el semáforo naranja. Les voy a mostrar cómo estamos en cuestión de decesos. O sea, aparentemente lo que estamos viendo en la pantalla es los decesos reportados. Estas son cifras oficiales, evidentemente, son las únicas cifras con que contamos. Y en la línea punteada tenemos el promedio semanal. Entonces sí, pues todo parece indicar que vamos para abajo, ¿no? Esperemos que esto se mantenga. Evidentemente esto puede cambiar de un momento a otro, como hemos visto en otros países que ha cambiado. En referente a la Ciudad de México, perdón, un segundito. Los hospitalizados en la Ciudad de México sigue bajando las cifras, cosa que es lo que nos permite seguir en semáforo naranja. Si esto empezara a volver a subir, pues regresaríamos a semáforo rojo. Entonces, pues es muy importante que nos sigamos cuidando, ¿no? Esto realmente es fundamental para nuestro futuro, pero aparentemente en esta semana no se ha cambiado esa tendencia, o por lo menos no demasiado, que sepamos, ¿no? Obviamente cambios de un día a otro, o 2, 3 días, no son valorables. Estas cosas pueden fluctuar mucho de un momento a otro. Entonces, en realidad es apenas en esta semana que viene cuando vamos a ver si el cambio a semáforo naranja tuvo una repercusión importante, porque hay gente que se haya contagiado en el transcurso de la semana que acaba de terminar, estaría entrando a hospitalización en la siguiente semana o en esta semana que está empezando. Entonces, pues esperemos que esto no vaya a cambiar. Estos son nuestros decesos por millón de habitantes en comparación con algunas cifras que son interesantes. Aquí hasta arriba tenemos Estados Unidos. Esto es el promedio de Europa. Estas son gráficas que yo he hecho con las cifras que tenemos de la Universidad de Johns Hopkins. Entonces, podemos ver que seguimos en decesos por millón de habitantes, seguimos por debajo tanto de Estados Unidos como de Europa. México es esta de acá abajo, esta es Brasil también para tener un comparativo. Estamos en el mismo rango, ¿eh? No crean que vamos súper bien. Hasta aquí abajo tenemos Asia Oriental. Entonces, una vez más, y esto no me voy a cansar de repetirlo, la única diferencia que podemos ver de por qué Asia Oriental tiene cifras tan bajas de COVID y el mundo occidental tiene cifras tan altas de COVID es porque los orientales tienen la cultura de usar el cubrebocas y son más respetuosos de los demás. Entonces, mi cubrebocas te protege a ti. El cubrebocas del otro te protege a ti. Exijan el cubrebocas. Y finalmente, bueno, estas son las cifras de mortalidad en forma logarítmica, que es como se usan mucho, y si vemos, pues si ya lo vemos logarítmicamente, nosotros estamos en la misma categoría que Estados Unidos o Europa Occidental y completamente fuera de lo que es Asia. Entonces, eso es la
la situación como estamos, hasta relativamente buenas noticias. Esta semana va a decirnos qué tanto nos va a ayudar. Yo veo posibilidades de que sí nos podamos mantener porque se han implementado muchas cosas, las mamparas en todos los negocios, el uso de cubrebocas, que ojalá fuera más, pues que finalmente tuviera un poquito más de garra la indicativa gubernamental, ¿no? Yo sí quisiera, en Toluca acaban de anunciar que se va a multar quien no use cubrebocas. A mí me encantaría ver algo así en la Ciudad de México, porque sí se ven videos en el metro de la gente sin cubrebocas y de alguna forma necesitamos no nada más darle indicación, sino darle indicación, dar el ejemplo y poner consecuencias, pero bueno, todos tenemos que hacer nuestra parte. En cuanto a novedades en el mundo científico, de los artículos que más me han llamado la atención en esta semana, pues mucho es justamente que cosas que tienen que ver con el uso de cubrebocas. O sea, ya tenemos un modelo de hámster, ya hay un hámster que le puede dar este mismo virus, entonces se puede usar como modelo y se usa un experimento usando máscaras quirúrgicas y que resultó positivo, o sea, una vez más comprobando cómo el uso de cubrebocas puede cambiar esto. Y hay varios estudios que hubo con distintos enfoques hablando de esto. Malas noticias, pues en España la prevalencia las acaba de reportar. Solo alrededor del 5% de las personas en España tienen anticuerpos, entonces esperarle a la inmunidad de rebaño no va a haber manera, cosa que la verdad es que nadie pensaba seriamente, pero ya ven, cuando hay temas que agarran los políticos o la gente que no sabe, pues ahí sí la ciencia queda relegada. Y malas noticias con respecto al plasma convaleciente. El plasma de personas que tuvieron COVID no parece ser de mayor utilidad en tratar a la gente que está enferma. Por otra parte, se está disminuyendo la mortalidad, se está aprendiendo mejor cómo curar esto, ¿no? Y seguimos de repente siguen rondando las cosas ficticias de curas imposibles que realmente no existen, que si el dióxido de cloro, que si una cosa y otra, y pues una vez más hay que tener cuidado de las redes sociales. Entonces, pues bueno, esto es nuestro panorama y a continuación, pues vamos ya a empezar con Marcela a platicar sobre qué es lo que podemos pensar. Pues, digamos que la pregunta que yo te tengo, Marcela, en particular es, sabemos que el COVID le pega más duro a los adultos mayores, ¿no? O sea, desde el principio de la pandemia en China y muy particularmente cómo pegó en Italia, sabemos de que personas, en general se habla de más de 60 años, tienden a tener, digamos, formas más severas de la enfermedad. O sea, se mueren más, se complican más, es más posibilidad que los tengan que intubar. Entonces, ya eso parece, realmente todo el mundo lo tiene bastante bien claro, me parece, ¿no? Cuidamos más a los adultos mayores, que no salgan de casa, de a quien ven, ¿no? Entonces, todos estamos más pendientes. No quiere decir que sea una forma de disminuir digo, un poquito, haciendo un pequeño paréntesis, en Florida, que se han rehusado a cerrar realmente, o sea, no han cerrado las playas, quieren seguir manteniendo su economía. El promedio de edad de gente que le están, de los casos nuevos de COVID, está ya en los 21 años. Entonces, no quiere decir que solo se enfermen los adultos mayores, se enferma una proporción muy grande de personas que entren en contacto con este virus.
les da más fuerte, o sea, tienen más posibilidades de complicarse a las personas mayores. Y tampoco quiere decir que necesariamente por ser de más de 60 años, si te enfermas te vas a morir. O sea, hay, depende mucho tu estado de salud. O sea, no es nada más el hecho de ser mayor, es si tienes una presión alta, colesterol alto, diabetes, obesidad, si fumaste o fumas, muchas otras de esas situaciones. Pero esa es la parte física, ¿no? El hecho de cuidar más a las personas mayores, el hecho de tenerlos más tiempo encerrados, ese es el tema que quisiera que tratemos hoy, ¿no? ¿Qué daño estamos causando irremediablemente en las personas mayores, a lo mejor por la situación en que están teniendo que vivir? No sé si quieras. Pues mira, Gonzalo, justamente yo creo que este es el tema, ¿no? Tú lo acabas de enunciar perfecto, que es si se hace más bien o un poquito de mal también, como la medicina en general, ¿no? Que los medicamentos curan unas cosas y echan a perder otras, ¿no? Exactamente igual. Entonces, sí creo que la pandemia la infección por COVID no ha traído en sí, desde el punto de vista psicológico, algo en especial, simplemente al ser una amenaza muy fuerte a la vida de las personas, a todos nos ha metido en esta situación, ¿no? De manera general, que es el miedo de morir. Creo que ese es el tema, el miedo a la muerte, y que si todos los informes dicen que mueren más los viejos, por lo tanto hay que cuidarlos más, ¿no? Pues las personas que ya sobrepasamos los 60 años, eh, estamos con más miedo, digamos, ¿no? Sí, hay que cuidar simplemente que el miedo no se convierta en pánico, porque ciertamente hay una diferencia entre tener miedo y tener pánico. El miedo te ayuda a cuidarte, el pánico te paraliza, te colapsa, Claro. ¿no? Entonces, ahora, si me permites nada sí, más interrumpirte un segundo. O sea, el hecho tú sientes que el hecho de encerrar a la gente en su casa de esta forma es un factor de riesgo para que entren en pánico. O sea, ¿cómo podemos hacer para encontrar justo ese balance, ¿no? De cuidarse, pero no entrar pero no paralizarse. sí, yo creo que eh, eh, en la medida que pudieran continuar los viejos en contacto con sus seres queridos, ¿no? Sería como algo muy útil, ya sea a través del teléfono, del internet o incluso de visitas manteniendo todos los cuidados sanitarios. Es algo muy útil porque no hay nada peor que sentir que tú has desaparecido en la mente de los demás, que tú ya no existes, ¿no? Y tú normalmente te sientes que existes. ¿Por qué? Porque sales a la calle, te saluda el vecino, etcétera. Pero si tú te pasas encerrado en tu casa, de repente, y nadie, o sea, no entras en contacto con nadie, en especial con la gente que tú quieres, es como si hubieras desaparecido de su mente. Entonces yo, una de las cosas que más recomiendo es el poder mantener el contacto. Incluso yo entiendo la preocupación de los hijos de no visitar a sus papás. A veces me parece un poco exagerada. A veces me parece que si se hiciera con precaución y con cuidado y con las medidas de sana distancia y de higiene, se podría, ¿no? Yo tengo una amiga
que su vecina dice que su papá, que es un ortopedista, todos los fines de semana recibe en su casa a todos sus hijos y a todos sus nietos, porque él prefiere morirse de COVID y no de tristeza, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, yo creo que es a lo mejor una postura radicalosa, pero que nos permite ver lo que hay ahí atrás, ¿no? Atrás de eso, del afecto de la gente mayor. Fíjate, Ahora, eso, yo creo que eso lo podemos, se me hace muy interesante que lo digas porque también yo me estoy cuestionando, pues, inclusive, claro, yo soy una persona que soy de riesgo para llevar esto a mi familia, como estoy tratando con personas que pueden estar infectadas, ¿no? Entonces tengo esa situación, pero sí, conforme van pasando los meses y conforme hemos visto estos estudios, creo que hay dos cosas que pueden fortalecer lo que tú estás diciendo. Uno es el cubrebocas, o sea, digamos que sí abrirnos más a visitar a nuestros familiares con cubrebocas todo el tiempo y en el exterior lo más posible. Hay bastante hay muchas razones para pensar, inclusive esta semana se va a mandar una carta a la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud no ha cambiado mucho su postura en respecto a esto. Sí hay mucha evidencia que nos dice que es realmente la transmisión aérea es más importante que la que se consideraba antes. Entonces, espacios abiertos al aire libre y uso de cubrebocas pueden ser medidas suficientes. Y distancia siempre. O sea, la distancia, pero la distancia es más útil en el exterior que en el interior. Si vamos a estar en un cuarto por más grande que sea, pues aunque nos pongamos a 2 metros de distancia, si estamos una hora platicando, es una fuente posible de contagio y en el exterior mucho menos. Entonces yo creo que esto es algo que podríamos tomar como que muy práctico, ¿no? sí, nos podemos salir todos a la calle a platicar, ¿no? Sí, Por ejemplo. parques Eh, que ya abrieron. claro, claro. O tener la casa súper ventilada y si hay terrazas, poder estar en la terraza, en fin, ¿no? Sí, Sí hay posibilidades. Ahora, ¿qué sí. les ha provocado a nivel individual esta situación a las personas mayores desde el punto de vista de la salud mental? Yo creo que no les ha provocado, más allá del miedo y el pánico, ¿no? Esto que les mencionaba, de lo que ya tenían. O sea, lo que ha permitido es visibilizar las formas como cada uno de nosotros afrontamos las situaciones complicadas. ¿Qué herramientas personales contamos para poder enfrentar este miedo sin que se convierta en pánico, sino que sea una herramienta útil, ¿no? A mí me ha tocado en este tiempo ver a algunas personas mayores que han ciertamente tenido consecuencias con con, esta, con este aislamiento. Una paciente, la primera que me llamó, que fue de primera vez, fue una mujer que estaba muy, muy ansiosa. Yo la veo por línea, la veo por línea y al día siguiente, en la mañana, hace un intento suicida, ¿no? O sea que ya cuando me busca es porque ya está sumamente rebasada, ¿no? De la ansiedad, del sentir que ya, no sé, es una depresión muy intensa, una ansiedad muy intensa, ¿no? Otro paciente que me llamó fue una segunda paciente que me llamó porque se empezó a sentir muy, muy rebasada. Y claro, sus hijos no la habían ido a visitar y desde que había empezado la infección, ella había estado encerrada en su casa y se había tornado algo que seguramente ya lo tenía, que era sumamente obsesiva. Limpiaba los apagadores cuando ella era la única que prendía y que apagaba, ¿no? Limpiaba todos los rincones de su casa,
todo lo tenía ordenado, todo lo tenía guardado, todo lo tenía archivado, que era la manera que ella encontraba de defenderse de la angustia, pero que a su vez la tenía agotada, deprimida, y la angustia no se le iba, ¿no? Y por eso fue que me llamó. Con ella creo que tuvimos un poco más de éxito. Que la obsesividad así es una forma de manejar la angustia. Sí. Sí. Es un mecanismo de defensa. Ujú. Sí. Las Entonces, conductas obsesivas son un mecanismo de defensa contra la angustia. sí. Eh, y bueno, otro tercer paciente, bueno, que son los pacientes mayores que me han llamado por primera vez en este periodo, eh, lo que presentaba era, al parecer parecía que estaba deprimido y que se había deprimido justo porque es un hombre autosuficiente que, aunque está jubilado, sale a la calle, hace sus cosas, va al banco, regresa. Y el verse confinado y totalmente inmovilizado le empezó a restar el sentido de importancia, se empezó a deprimir y al final desató o apareció un cuadro que ya estaba de antes y que tenía que ver con un cuadro demencial que había estado manejado Ok. correctamente a través de estas cosas operativas, pero que al desaparecer estas cosas operativas se pierde un poco, se desorienta, se deprime, se angustia, empieza a repetir cosas, ¿no? Entonces, pues se torna un cuadro muchísimo más complicado de manejo, ¿no? Pero no es, ojo, no es que la pandemia lo causó, simplemente visibilizó lo que ya estaba, ¿no? ¿Y no será también un aumento del estrés en un momento que sea lo que lo ha hecho más evidente? Claro, es un aumento del estrés, por supuesto, sí, 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 Y entonces, bueno, ahí podría ser una cosa importante es si alguien tiene un familiar que, bueno, y ahí yo imagino que a lo mejor cualquier cambio de actitud, ¿no? Pero yo estaba pensando ahorita, si de repente ves que tu mamá está como que limpiando más que antes, o sea, como que le ves ciertas conductas obsesivas, pues sí considera que a lo mejor está más angustiado de lo que te está dejando ver, ¿no? claro. Es como la gente que habla contigo y te dice, no, si yo estoy muy bien, ¿no? Y No, dices, bueno, no sé, pero tienes un poco de tics, ¿no? sí. Yo estoy muy tranquilo, ¿no? ¿Y cualquier Eh, cambio de tu forma de ser podría ser indicativo de lo mismo o es particularmente la obsesividad? no, hay muchas cosas, tienen que ver, sí. Cualquier cambio muy sostenido y llamativo, sí, hay que checarlo, ¿no? Ujú. Sí. Otra cosa importante que yo creo que hay que hablar con respecto al tema es, si tú me preguntaras, Gonzalo, por ejemplo, ¿qué le recomendaría yo a a los individuos, ¿no? En este caso a las personas mayores, eh, hacer para contener su estado de estrés, de tensión, de miedo? Yo diría que apegarse a una rutina. No hay nada mejor y más estructurante para el sistema mental que tener una rutina clara y un objetivo claro, ¿no? De yo voy a hacer todo para estar saludable, ¿no? Que uno sienta que está en las manos de uno, que uno puede hacer cosas para estar saludable. Voy a comer bien, voy a dormir, voy a levantarme y a dormirme a la misma hora que siempre, voy a tratar de estar ocupado, voy a hacer ejercicio. Si tengo algún ejercicio particular, qué bueno. Y si no, algunos en especial, como por ejemplo el yoga, es muy bueno, el tai chi es magnífico. Eh, Pero levantarte, bañarte, cambiarte, o sea, aunque vayas a estar en tu caso, sí, ¿no? Eso, sí, sí. Este, arreglar tu cuarto, tender tu cama, levantar tus cosas, ¿no? Sí, es muy importante. Prepararte un buen desayuno que sea nutritivo, pero que aparte te guste, ¿no? Porque no hay que olvidar el área del placer, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes es esa. No olvidar que venimos a disfrutar la vida y que aunque estemos en esta condición, tenemos que estar contentos y darnos placeres como escuchar música,
comer cosas sabrosas, platicar con los amigos. Eso. Pues en ese sentido también creo que el Zoom y cosas así ha sido fantástico, ¿no? O sea, sí nos permite estar más cerca a veces de lo que pudiéramos haber estado antes. ¿Qué? Claro que Ujú. sí, dime. El contacto físico. O sea, el, ah, sí sabemos que para el desarrollo de un niño, por ejemplo, o sea, el contacto es importantísimo, ¿no? O sea, los bebés prematuros en incubadora que los acarician durante el día crecen el doble de rápido que los bebés que nada los dejan en la incubadora. O sea, es muy, muy fundamental. Ahorita, aunque podemos vernos, sí, eso de tenernos que mantener a la distancia, y más como somos nosotros de latinos, más de abrazar y apapachar, ¿cómo ves eso? ¿Qué tanto nos puede afectar? Mira, todavía no se han podido hacer estudios, ¿no? Porque apenas esto tiene muy poco tiempo, pero yo estoy segura que nos ha afectado. El 13% de las mujeres adultas mayores y el 7% de los hombres vivimos solos. Eso implica que no tenemos una pareja, aunque sea para pelearnos, ¿no? Pero que nos podamos tocar, alguien a quien poder tocar, ¿no? Y yo creo que eso es un factor de aumento del estrés, ¿no? Porque es parte de lo que yo te decía de no quiero morirme en el pensamiento de los otros, ¿no? Tampoco no quisiera perder la sensación física de los otros, ¿no? Creo que sí es muy importante. Ya se harán estudios, seguramente, no Claro. sé, muy bien, tú eres más investigador que yo, ¿no? Pero con Sí, pero no he índices de... visto mucho reportado en el aspecto psicológico. O sea, realmente, pues no sé, a lo mejor es difícil ahorita, pero o no está tanto en mi área de que me llegue, ¿no? También se está publicando tanto de este virus que puede ser eso, pero sí creo que va a ser un tema importante. Sí, cómo no. Sí, y Y pues, de hecho, hace poco yo vi en el Facebook, creo, de una señora que construyó un guante gigante para poder abrazar a su hijo. No sé si ustedes sí, lo vieron, ¿no? sí yo vi algo así, sí, Me encantó, porque dije, claro, qué buena idea de esta mujer, ¿no? sí, Pues, aunque sea a través de un condón, caray, ¿no? Un condón completo, ¿no? Poder abrazar al otro, ¿no? sí, pues Sí. sí. Pero sí, esto es un nuevo mundo en parte hasta que no tengamos una vacuna, que quién sabe, si haya la próxima semana vamos a hablar de vacunas, porque es un tema que nos piden mucho, pero, pero sí, sí es tremendo. Ahora, cuando tú y yo estábamos platicando antes de esto, me decías que había algo de gente que ya que le daban oportunidad de salir, le daba miedo salir. Sí, sí, eso lo han descrito sobre todo los investigadores españoles que en el área de la salud mental, que han visto que muchas de las gentes mayores les da lo que ellos le llaman el síndrome de la cabaña, y que es que aunque ya se abra, ya no quieren salir por el pánico que tienen de contagiarse, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente claramente con ese síndrome nos está diciendo, pues que necesita una intervención, ¿no? Una Claro, intervención psicológica, porque pensando incluso en los españoles, que son gente súper sociables, ¿no? claro. Eso debe ser una cosa muy rara, ¿no? Que la gente no quiera salir al bar de la esquina a tomarse un trago, ¿no? Sí, pero sí, y un poquito, no es como la inercia, o sea, te acostumbras, te sientes ya protegido y te da miedo romper esa protección. O sea, es un poquito pues es un poquito el origen de la superstición, según me parece que era Conrad Lorenz.
¿no? De hacer algo repetitivo porque sabes que te trae bien. No sé si será parte de esa, bueno, de ese síndrome de la cabaña que dices. Pero mira, yo creo que en la mayor parte de los países abrieron como a los 4 meses, ¿no? Más o menos. De haber empezado. Sí, Y, ¿no? Y no es tanto el tiempo, ¿no? Como para que se establezca un fetiche de este grado, ¿no? Yo creo que, claro, el miedo sí fue muy intenso, ¿no? Y a lo mejor actúa también así, pero yo creo que más bien es que sigue actuando el temor, ¿no? Que no ha sido tan fácil bajar, o sea, a lo mejor se abrió, pero sí. que de ahí a que la gente haya bajado su nivel de estrés, no. Yo el otro día salí al dentista y es muy raro andar en la calle, ¿no? Es raro. Claro. Y ver a la gente con cubrebocas, con careta, toda así como que, por donde tú vas a pasar se hacen a un lado, ¿no? Es raro. Sí, sí es raro, sí es raro. Y nos Ujú. quejamos de que haya gente que no le hace caso. Yo creo, ¿qué tanto puede ser la gente que no le quiere hacer caso por, pues no sé, miedo de eso, del aislamiento? ¿Quién sabe? Yo ¿Quién creo sabe? que hay gente que simplemente no cree que haya el virus, ¿no? Es increíble, pero hay gente que de veras no cree, puede creer otras Sí. cosas, ¿no? Las más inverosímiles. Pueden ser devotas a la Santa Muerte, pero no creen que haya un virus. Bueno, una amiga mía que estuvo también, la invitamos a una charla esta, decía que ella cree que mucha gente que lo negaba era porque no tenía la posibilidad de dejar de trabajar. Y como tenía que salir de trabajar, era su mecanismo de defensa de no sentirse en peligro, ¿no? Negar que existía el problema. A lo mejor también, digo, siendo México como es, a lo mejor esa es la raíz también de la negación, por lo menos en muchos casos. Puede ser, sí, como no es, me suena muy sensato eso, ¿no? Sobre todo en este tipo de población, aunque se ha dado en otros niveles también en gentes que no están teniendo que salir a trabajar, ¿no? Tú Porque de, en la te mayor recom- parte, sí, sí. no, dime. No, en la mayor parte en muchos trabajos, realmente la gente se le pidió que se quedara en su casa, ¿no? Sí. Sí, sí, pero mucha gente en México, o sea, que no sé, que tiene puestos en la calle, ya es finalmente el comercio informal en México es muchísimo y esa Muchísimo. gente vive día a día. Entonces, pues sí, yo creo que sí es parte de la razón que no pudimos lograr el confinamiento en México, ¿no? Que no se logró la disminución de la movilidad tanta como para parar más en seco la pandemia. Yo creo que es eso, que la gente pues no puede dejar de trabajar. Pero hay otra cosa que tiene que ver con, no sé, con cierta cultura, yo creo, no sé cómo explicarlo, pero enfrente de mi casa hay un parquecito, y en ese parquecito hay una cancha de fútbol, y ahí practican todos los días muchachos jóvenes, ¿no? Que juegan fútbol, y eh, todo el tiempo están jugando. Uno dice, ¿cómo? Ok, están muy jóvenes igual y son un poco inconscientes, pero sus papás los dejan salir a jugar, ¿o Sí. cómo? ¿No? Es como que hay una falta de cultura, de conciencia, no en Bueno, sí, toda la población y no tiene que ver claro. necesariamente con la clase social, ¿eh? Ujú. Es a lo mejor la desconfianza también en el gobierno, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a no confiar en la versión oficial que empezamos a tender a creer lo opuesto a fuerzas. Sí, yo también creo, estoy de acuerdo contigo. Sí. Pues sí. Bueno, pues eso. Ahora, en concreto, hablando de cosas, aquí nos preguntan si hablar regresando a los adultos mayores y la ansiedad, nos preguntan si es mejor hablar del tema o no, o si hablando del tema podría fomentarse esa angustia.
No sé qué opinas. No, yo creo que hay que hablarlo. Sí, por ejemplo, esa pregunta va dirigida hacia hablarlo con el familiar, por Sí, ejemplo. yo creo. No, yo creo que hay que hablarlo. Digo, las cosas se mejoran mucho cuando se hablan. No hay En nada peor general, que, sí. no hay nada peor que tener un afecto ahí que no puede uno ni siquiera comunicar, ¿no? Ni siquiera decir, tengo miedo, me siento solo, estoy triste, ¿no? Sí, yo creo que nada se hace mejor ocultándolo, ¿no? En No, general, no es una, pero es una tendencia muy humana, ¿no? A querer ocultar cosas que te causan angustia o sí, eso. Pero si tú finalmente le quieres quitar la angustia a tu mamá, pues no seas tú quien oculta el tema, ¿no? claro. No, no seas quien lo evada, ¿no? Sí. Sino que incluso que puedas utilizar como ciertos indicios que tú observes como para introducirlo, ¿no? Como para decir, te he visto como que comes menos, o te he visto que estás durmiendo mal, o ya es la tercera vez que me platicas que tienes dolor de cabeza, ¿no? Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Si mi familiar de tercera edad no cree que existe un riesgo, o sea, supongo que quiere decir que está poniéndose en riesgo, a lo mejor saliendo de más, ¿cómo puedo hablar con él sin provocarle angustia? O sea, suponiendo que quien está no queriendo reconocer el peligro y a lo mejor saliendo al mercado, no sé, y tú quisieras que se cuide más, ¿qué podrías hacer? Ni modo, aunque le cause angustia, O sea, ¿no? insistirle. Sí, aunque le cause angustia, ni modo. O sea, creo que la angustia el miedo es algo que nos orilla a cuidarnos. Tapar el miedo es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Digo, estamos en una situación en la cual eh, hay un peligro real. No es que lo estemos inventando, ¿no? Si hablar abiertamente del tema con ese familiar, ¿no? Y si te tira de a loco, digo, siguiendo con más o menos el hilo, vamos a suponer que, digo, es que esto sí es cierto, no, no es cierto, es un invento, de Bill Gates queriendo dominar el mundo y esto es falso. ¿Qué, qué, cuál, cuál, debería ser tu actitud como hijo si tu madre está poniéndose en peligro creyendo esos, esas fantasías? Mira, yo creo que yo procuraría invitarla a que viera, por ejemplo, eh, los, las páginas oficiales, los deportes oficiales, los programas, simplemente el informe de todas las noches a las 7 de la noche, ¿no? Para que vea la cantidad de muertos que no se están inventando. No es que mm, mucha gente argumenta, bueno, se mueren más de diabetes o se mueren más de alcoholismo. Ok, sí es cierto, pero esta es una cosa nueva, ¿no? No, Que es un argumento realmente que no tiene sentido. O sea, esto es además de, además, sí, y es prevenible. además de los que se mueren por esto, hay estos que se mueren por esto otro, ¿no? Y yo sí insistiría y insistiría, digo, no así, como a veces sí, a veces me callaría y trataría de ser amable también en mi forma de intervenir, ¿no? Pero, pero yo sí le diría, sí, sí estaría allí. Sí, y si te Pero, dice, sabes que, bueno, un poquito es como el que decías, el ortopedista, ¿no? Que dice, pues yo prefiero morirme acompañado que vivir solitario. Finalmente, pues llega un momento en donde ya cada quien tiene que tomar su decisión, ¿no? no, también, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese derecho es un derecho de la gente mayor, ¿no? De hecho, no sé si ustedes saben, pero existen los derechos de los viejos, así como existen los derechos de los niños,
Ajá. existen los derechos de los viejos y hay un Día Internacional de la Declaración de los Derechos de los Viejos. Bueno, no dicen viejos, dicen personas adultas mayores, porque la gente tiene un tabú hasta con la palabra, ¿no? Y, el principal derecho que tienen los viejos es el de seguirse manteniendo como sujetos y no convertirse en objetos, ¿no? Ok. El poder seguir siendo ellos los que deciden en la medida que están lúcidos, ¿no? Ujú. Sí, o sea, tienes derecho de tú decidir cómo quieres vivir tu vida y si te pones en riesgo, pues es tu, este, tu prerrogativa. Está claro, claro. Tú harás tu mejor esfuerzo para cuidarlo, pero si el otro no quiere cuidarse, ¿cómo le haces? Sí, sí, claro. Sí, eso es. Es como los chavos, ¿no? Que están haciendo fiestas COVID. Bueno, eso sí, no te voy a decir por qué no es lo mismo, porque yo tengo derecho de ponerme a mí en riesgo, pero alguien que va a una fiesta COVID está poniendo a toda su comunidad en riesgo, ¿no? Porque no es nada más que se infecte él, se infecta e infecta a los demás. Bueno, pero los demás no están yendo con una pistola. No, 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 no. En la Están, fiesta ya no. O sea, yo voy a una fiesta COVID porque digo, ay, sí, sí, me voy a infectar y así voy a ser inmune y ay, qué gran chistecito. Sí, efectivamente me infecto y infecto a 20 otras personas que están en donde yo trabajo o donde estoy haciendo mi vida diaria porque no les avisé que fui a una fiesta COVID. O sea, finalmente, si dijeras, oye, puedes ir a las fiestas COVID que quieras, pero ponte un letrerito que digas soy potencialmente infectoso, ¿no? O sea, eso es lo que yo voy en contra de esas ok, fiestas. ajá. Y en eso es donde creo que es diferente a alguien que dice, pues sí, ya sé que estoy en riesgo, pero yo quiero tomar ese riesgo. Bueno, mientras no pongas en riesgo a los demás, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, porque eso sí es otro tema. Pero bueno. ¿Y qué más en concreto crees que podemos eh, hacer? Eh, Bueno, estamos llegando a la conclusión de que ya aquí entre nuestro pequeño grupo de trabajo, de que tenemos a lo mejor ya que empezar a visitar más, ¿no? Y quitar un poquito el miedo. O sea, como que estamos llegando al momento en que dejar a las personas mayores solas les puede estar causando más riesgo que el beneficio que le estamos haciendo, ¿no? Siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad. Ujú, sí, sí, eso creo que es importante. Yo creo que el papel de la familia es central, ¿no? A mí me parece que la familia puede tener una intervención, eh, digamos, cariñosa y cuidadosa y respetuosa, o puede tener una intervención en la cual, eh, abonando a la sana distancia o al no te quiero infectar, ¿no? Lo que hacen es retirarse por completo, abandonar de alguna manera, ¿no? Y, y y no tener ese cuidado real que es, te cuido cuidándome y cuidándote, ¿no? O sea, lo voy a hacer al mismo tiempo, pero sin dejarte, ¿no? Sin, Sí. ¿no? Yo creo que aquí se manejan también otras cosas, seguramente, como, como las ambivalencias propias que todos los seres humanos tenemos, ¿no? De, 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 de asuntos no resueltos de la infancia y de que ahora yo soy el que tengo el sartén por el mango, ¿no? Ah, bueno, sí, cuestiones ¿No? de ganas de controlar a los demás. Ajá, ajá. Y yo creo que aquí también aparece, ¿no? En este tema, así como, por ejemplo, también ha aumentado la violencia intrafamiliar, ¿no? Que pues aquí estamos encerrados y ahora a ver ya cómo nos toca, ¿no? Mm, Y aquí ha sido una cosa espeluznante. sí, Esto es mucho más sutil, no se ve tan claro, pero
también ha aumentado, ¿no? Yo creo que ha aumentado este asunto de, yo estoy trabajando, no te puedo ir a ver porque no te quiero contagiar y te voy a ir a ver una vez al mes y desde la puerta o desde la reja, ¿no? Sí, bueno, pero ahí ya estás hablando de aprovecharte de una situación con una, con, este, pues realmente con otros motivos. Bueno, pero eso es inconsciente. Mm, O sea, yo no creo que la gente sea así tan malvada que diga, "Ah, ahorita va a ver quién es quién", no. Yo creo que es así como de esas cosas que se van dando sin querer, ¿no? sí. Y que es importante como tener clara esa posibilidad para realmente también como hijo hacer una reflexión de qué tanto yo estoy cuidando y cómo estoy cuidando y cuáles serían las necesidades de esta persona que yo le puedo ayudar, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que vamos a tener que empezar, porque esto ya, digo, finalmente si se logra estabilizar, eh, tenemos que empezar a vivir con otras reglas, ¿no? Porque aquí hay dos comentarios que están interesantes, ¿no? El primero dice, mi mamá tiene 100 años y está perfectamente consciente de la situación y sabe que por eso sus hijos y nietos no podemos ir a verla y hacemos reuniones por Zoom. Entonces está perfecto, ¿no? O sea, no hay absolutamente nada que contradecir ahí, o sea, está... lo que pasa es que pues sí hay gente que a lo mejor pues, o sea, entre más podamos estar en contacto, aunque sea por Zoom, es mejor, ¿no? El segundo comentario aquí es, nos invitó mi hijo a una comida con los consuegros y nos disculpamos y no fuimos. La gente se ofende porque no vas y mi hijo lo entendió, pero los demás no. Pues sí, pues ahí sí que se ofendan, ¿no? Es que yo creo que aquí estamos hablando justo de dos cosas, una que sí está hablando de responsabilidad y otra que no, pero sí decir si alguien está actuando en forma irresponsable, finalmente es un poco, hay cierta subjetividad al respecto, ¿no? Sí, incluso también apareció que se ha repetido bastante en las redes, como experiencia de alguien, de una reunioncita chiquita de 5 amigos, ¿no? En los cuales empiezan a compartir la comida, pero les ponen un líquido en la mano primero antes de empezar, ¿no? Y Sí, resulta, ¿no? Entonces, al final del día todos estaban manchados de todo, ¿no? Y que esa es como la imagen de por qué uno no puede estar compartiendo todo, ¿no? Porque al final todos nos vamos a estar contaminando, ¿no? Digo, si la gente no lo quiere, yo creo que no es la mejor idea, ¿no? Ir a una comida de tus consuegros que, este, no, yo creo que, exacto, hay que, conforme nos vayamos empezando a abrir, a tener reuniones sociales, que pues esto va a suceder, hay que irlo haciendo con grupos cerrados, ¿no? O sea, si tú te ves con alguien que sabes que ha estado muy cuidado, agarras, te ves un día y te esperas una semanita, ¿no? A ver si nadie se enfermó. Eso va a ser lo que vamos a tener que ir haciendo y abrir, como que no haciendo reuniones de mucha gente, viéndonos con grupos pequeños y esperando, a ver, porque finalmente esto hay que tomar en cuenta que que te infecte, el momento que entras en contacto con alguien que no sabía que estaba infectado, pues normalmente va a dar síntomas en la siguiente semana. Entonces claro. tú ya sabes de qué cuidarte. Y cómo cuidar también a los demás. Pues es que eso es la cuestión de esta pandemia, que nos está haciendo cambiar y yo creo que esto viene más, porque encerrarse es la forma fácil, aprender a salir va a ser la parte más difícil, ¿no? Desde lo que tú estabas diciendo del miedo a salir, a justo aprender a dosificar a quién vemos, cómo, el salir con alguien y volverte a guardar una semana y volver a salir y volverte a guardar y como que hacernos un poquito de un pensamiento epidemiológico, eso va a ser lo difícil. Sí, sí, sí. Cualquiera de los dos extremos, mantener cualquiera de los dos extremos es insalubre, yo diría, ¿no?
tanto de estar encerrados todo el tiempo como de todo, ahora vámonos todos para afuera, ¿no? Claro, sí, sí, Ujú. sí, si decidimos salir todos juntos, entonces va a ser un desastre. O sea, esto no, aun cuando lleguemos al semáforo verde, ¿no? O sea, lo estamos viendo, los brotes que está viendo otra vez en España y cosas así. O sea, esto va a ser una vigilancia social y vamos a tener que aprender a cuidarnos los unos a los otros. Sí, no queda de otra, ¿no? Sí. Que yo creo que en México nos va a costar mucho trabajo porque somos los peores anarquistas que existen en el planeta, yo creo. Lo que nadie quiere es que le digan qué hacer. Bueno, y yo pensaba con este tema de de los adultos mayores y el papel de la familia, y tampoco quisiera cargarles la tinta demasiado a los familiares, ¿no? Porque yo también entiendo que ellos llevan una carga difícil Sí, y que muchas veces están eh, haciendo lo que las instituciones, pues no se han encargado de hacer, ¿no? Ni las sí, instituciones laborales, ¿no? Como darles una buena jubilación a los adultos mayores, ni las instituciones de salud para garantizar el cuidado, ¿no? sí, De personas, ni ni instituciones sociales, ¿no? Donde los adultos mayores pudieran tener, pues, espacios de adultos mayores, ¿no? De convivencia y de afecto y de recreación, ¿no? Eh, Hace poco me contó una amiga que su mamá está en una casa de retiro, que muy responsablemente desde el principio de la pandemia los encargados de la casa de retiro avisaron que venía una pandemia, que los adultos mayores corrían mucho riesgo y que por lo tanto les ponían a consideración de todas las personas que tenían ahí a sus familiares que si querían podían llevarse a su familia, ¿no? Por esta temporada. Y la mamá de esta amiga mía, junto con otras mujeres de ahí mismo, hicieron unas juntas en los jardines, ¿no? Y decidieron que no se querían ir. mm, Que ese era su grupo al que ya estaban acostumbradas y con el cual platicaban y hacían cosas juntas y que ahí se querían quedar. Que era donde se hallaban bien, que se hallaban seguras, había médico, había nutriólogo, había de todo, tenían actividades, ¿no? Que ahí se querían quedar. Ahí se han quedado, ¿eh? Ahí la han pasado y hasta ahora nadie se ha enfermado, ¿no? bueno, qué bueno. Pues sí, Eso es lo que las instituciones sociales en otros países realmente proveen, como en Alemania, sí. como en otros lugares, ¿no? Como en Inglaterra, como en Francia, eh, no sé, en el Cono Sur, cómo esté la Bueno, cosa. de cualquier forma, la mortalidad en las casas de estancia de adultos mayores sí ha sido mucho más alta que también en Europa. Sí. Pero bueno, sí, sí, sí es bueno, hay mucho, siempre hay mucho que podemos mejorar. Claro, sí. También eso es bueno, ¿no? Que esto no deja de ser un reto para todos nosotros, ¿no? Pues sí. Tanto, Ahora, tanto personal como social, ¿no? y sí, mucho de también mucho de la angustia es el no saber, ¿no? O sea, es increíble cómo buscamos la confianza de saber qué va a pasar, ¿no? Como que todo el mundo quisiera que alguien nos pudiera leer el futuro y estamos en una situación de absoluta, de que nadie puede saber, ¿no? Entonces, Incertidumbre total, sí. sí. Aquí me preguntan que si alguien dice, si mi abuelo vive solo, sería buena idea proponerle que haga cuarentena con un amigo suyo que también vive solo. Pues no creo que quiera, ¿no? O sea, entre más crecemos, entre más grandes nos hacemos, más difícil es que podamos
compaginar habitando cercanamente con alguien más. Bueno, depende de las condiciones, ¿no? Yo creo que depende mucho de las condiciones. Si es una casa amplia donde hay cada quien tiene una habitación, ¿no? Si realmente es un amigo, ¿no? No un roomie, un amigo, ¿no? Sí, Depende mucho de muchas cosas. Sí es cierto que nos volvemos mañosos, pero si uno ha crecido saludablemente, también se vuelve tolerante, ¿no? sí, bueno, unos más y otros menos. Es Ajá. como todo en la vida, ¿no? Ujú. Pues bueno, algo más que quisieras mencionar de este tema, algo que sientas que sea muy importante que la gente se quede con idea. Mm, Bueno, que cuando nosotros veamos que alguna de las gentes conocidas que es adulto mayor se la está pasando mal, tratemos de ayudarle, ¿no? Y respetando su derecho a decidir y respetando su libertad, pero con la cercanía que se pueda. Y para tratar de estar más cerca de lo que estemos, ¿no? Yo creo que sí Ujú. es también, pues sí. Bueno, yo desde que empezó esto como que he estado queriéndome adelantar a qué viene, ¿no? Y sí creo que ahorita ya tenemos que empezar a hablar de cómo abrirnos más nuestro grupo, cómo empezar a retomar un poquito el contacto social y cómo poderlo hacer con mucho cuidado y con responsabilidad. Sí, sí, yo creo que tenemos que empezar a pensar eso y empezar a implementarlo, Sí, ¿no? Así, bien pensado, bien planeado, cuidadoso, ¿no? sí. Bueno, pues muchas gracias, Marcela. Fue No, al contrario, realmente gracias a ti. Gracias a ti. Fue un gusto estar contigo, ¿eh? Gracias por la invitación. no, no, al contrario, muchísimas gracias y fue una plática muy interesante. Bueno, hasta luego. Adiós.